Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano y candidata a las elecciones primarias de oposición. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti y al canal por invitarme. ¿Cómo se prepara para las primarias Encuentro Ciudadano? Mira, primero con mucha organización. Yo soy una mujer muy organizada, muy disciplinada y eso se ha reflejado en lo que es la estructura del partido. Y cuando el partido tomó la decisión de que compitiéramos con nombre propio, pues bueno, eso fue una de las primeras cosas que evaluamos, el tema de la organización partidista, siendo que Encuentro es el partido más joven de las fuerzas democráticas, de la alianza, de la plataforma unitaria. Indiscutiblemente para muchos esto es hasta una osadía, ¿no? Era un reto que algunos pensaban que no íbamos a poder asumir, pero la verdad es que estamos extremadamente bien organizados en los 335 municipios en todos los estados del país y en este momento nosotros estamos convencidos de la necesidad de un debate de ideas que nos digan hacia dónde hay que conducir el país, cuál es la manera en la que vemos a Venezuela, en la que vemos la administración pública, en la que vemos el Estado, etcétera, de tal manera que esto es lo que nosotros estamos poniendo hoy sobre la mesa. Miles de hombres y mujeres en cada rincón de Venezuela preparados para ese debate de ideas, pero preparados también para todo lo que implica una organización en torno a un proceso de elecciones primarias que va no solamente desde llevar el mensaje de la candidatura, sino en cuanto a cómo nos organizamos y cómo cuidamos y respetamos el voto de cada una de las personas en el país. Hablaba usted al principio de la entrevista de que es una mujer organizada y disciplinada. ¿Cómo pudo permear eso? ¿Cómo organizarse para que pudiese tener Encuentro Ciudadano una estructura y una organización en los 335 municipios del país? 4 en menos de 5 años. El partido se fundó el 13 de diciembre de 2018. Acabamos de cumplir 4 años en diciembre pasado y te confieso que mucha gente decía que esto era imposible. Mucha gente decía, ¿cómo Delsa va a lograr organizar a un partido político en cada rincón del país en una época en la que se dice que la gente no cree en los partidos y que la gente no cree en la política? Yo te confieso que nosotros no hemos tenido esa experiencia en Encuentro Ciudadano, que nosotros hemos actuado con base en principios y valores que creo básicas para la política. Uno, el ejercicio de la política es absolutamente voluntario. El que venga a la política pensando que se va a meter dinero en el bolsillo o que esto es un negocio, pues mejor que se dedique a otra cosa porque eso deriva en hechos de corrupción que nosotros no vamos a amparar bajo ninguna circunstancia. Entonces ese carácter voluntario de la política para nosotros es imprescindible, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, teniendo conciencia de que hay un proyecto de país, que uno se organiza en un partido político no en torno a un líder o a una líder en este caso, sino en torno a una idea. Y esa idea de Venezuela agrupó a miles de ciudadanos en cada rincón de nuestra nación para poder ponernos al servicio de la gente, porque para nosotros también la política es eso, es que los partidos tenemos que estar al servicio de la gente y no al revés, y eso tiene que ver con nuestra concepción de Estado. Y luego yo creo que predicando con el ejemplo, ¿no? Como te digo, yo soy organizada, disciplinada, y así hemos conducido al partido, no solamente yo, sino toda la dirección nacional, las direcciones regionales, las direcciones municipales. Es una cosa que es una estructura evidentemente piramidal, pero bidireccional, es decir, no se trata solamente de un tema de instrucciones, sino se trata de un tema de debate interno, de toma de decisiones y además, reitero, pues que de predicar con el ejemplo. Hoy estamos listos para la elección primaria y lo estamos además con mucho entusiasmo porque hemos sumado decenas de ciudadanos en el partido. Hay gente que ni siquiera viene del mundo político, hay gente que viene de la sociedad civil y hoy en el marco pues del voluntariado de la campaña también hemos sumado muchísima gente de esa sociedad civil que quiere aportar su granito de arena desde lo que representa Encuentro Ciudadano y desde lo que puede representar mi candidatura. Más allá de todo esto, y precisamente hablaba de y quiero insistir porque es increíble cómo en poco tiempo se ha constituido una estructura de un partido. Y entiendo que ha realizado una gira bastante densa por el territorio nacional. ¿Qué clima o con qué clima emocional se encuentra respecto a la población de los lugares más recónditos del país? Fíjate, para mí tal vez esto es un tema un poco diferente
a como es para el resto de los candidatos. ¿En qué sentido? Yo he recorrido el país por lo menos 24 veces. Trato de recorrer el país una vez por año, ¿no? Hay años en que lo he hecho más de una vez. En un año, obviamente, interrumpí por la pandemia porque no se podía, pero hay años, como te digo, en que he recorrido el país 2 y 3 veces y hasta 4 veces en un solo año. De tal manera que ir a esos lugares más recónditos de nuestra Venezuela, qué sé yo, al Pao, a Capatárida o a qué sé yo, lugares que a veces la gente de Caracas ni siquiera saben que existen, o si saben, tienen noción de la existencia, no saben dónde queda o cómo se llega ahí, es parte de mi cotidianidad. Esta es la primera vez que lo hago como candidata o como precandidata presidencial, candidata a las primarias, y para mí ha sido muy satisfactorio ver que esa gente que tiene más de 20 años recibiéndome en sus hogares, que tiene más de 20 años abriéndome las puertas de sus hogares, a los que he ido para escucharlos, para atender sus problemas, para escuchar sus denuncias, para darles orientación jurídica dentro de lo que ha sido mi trabajo tanto político como en materia de atención a las víctimas de violación a los derechos humanos. Hoy me abren las puertas de una manera distinta. Hoy me reciben como candidato a una primaria y lo hacen con amor, con afecto y con esperanza. Y esto lo concateno con un tema que para mí es muy importante, que tiene que ver con tal vez las diferencias entre lo que es la vida en la ciudad de Caracas, donde yo vivo, donde la gente está sobreviviendo y dedicada a sobrevivir y a ver cómo supera la crisis nacional y las crisis particulares, pero cuando tú vas a las regiones, cuando tú te sumerges en esa Venezuela profunda, la gente piensa diferente, la gente tiene esperanza, la gente apuesta a un cambio, la gente apuesta a un nuevo liderazgo que conduzca al país también de una manera diferente. Indiscutiblemente eso es altamente satisfactorio para mí y yo no tengo más que palabras de agradecimiento para cada persona que me abre las puertas de sus hogares. Para quienes no han escuchado el mensaje de Encuentro Ciudadano y de Delsa Solórzano, ¿por qué deben escucharla? Mira, yo creo que esto es un debate de ideas, ¿no? Y en eso he sido muy enfática. Creo que en las fuerzas democráticas somos distintos, pensamos de manera distinta, tenemos ideologías distintas. En la plataforma unitaria hay gente desde la izquierda hasta la derecha y hay distintos matices y distintas visiones. El partido y yo soy de centro derecha, pero es el momento de hacer algo que hace mucho tiempo no hacemos, que es escuchar propuestas, escuchar las diferencias de las ofertas de gobierno, de los distintos programas o planes de gestión de cada uno de los candidatos, y es la oportunidad para que la gente escuche a los candidatos y para que esto sea verdaderamente un debate de ideas. En mi caso particular, que no soy más que una madre venezolana que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, cuando nosotros entendemos que el respeto a los derechos humanos tiene que ver con que usted tenga agua y luz en su casa, que el respeto a los derechos humanos tiene que ver con que usted tenga gas en su casa, que el respeto a los derechos humanos tiene que ver con que usted le pueda dar salud y educación a su familia. Y si entendemos que la función del Estado es justamente respetar esos derechos, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libre empresa, y que todo esto tiene que estar acompañado, repito, de transparencia y de rendición de cuentas, si usted entiende eso, usted tiene una visión de Estado, que es la visión de Estado que nosotros tenemos. Y con base en eso, la gente tiene que decidir, y la gente va a decidir el próximo 22 de octubre. Repito, yo lo que le pido a cada ciudadano es que quien quiera convertir esto en una pelea intestina o en un debate de ego, pues bueno, eso no nos está poniendo sobre la mesa un programa de gobierno, y nosotros apostamos exactamente a lo contrario. Repito, a que esto sea un debate de ideas. Nos queda cuestión de 4 minutos y hay varios puntos que quisiera tocar, así que voy a pedir brevedad en las respuestas. Aquí voy a combinar dos preguntas en el mismo punto. ¿Cómo ve el proceso de cara a las primarias en los 6 meses que quedan para la primaria, la participación del CNE en la asistencia técnica y la posibilidad, la ve real, la posibilidad de que haya votación de los venezolanos que están en el exterior? Fíjate, quienes fueron candidatos en el 2012, de hecho varios de ellos van a participar de nuevo en este proceso de elecciones primarias, tuvieron asistencia técnica del CNE. En ese momento la tuvieron.
¿Qué ha dicho hoy? Yo no fui candidata en el 2012. ¿Qué ha dicho hoy la Comisión de Primarias? Que está pidiendo al Consejo Nacional Electoral el apoyo para utilizar los colegios como centro de votación, porque evidentemente habría una dificultad de dónde se realiza el proceso de elecciones primarias, y han pedido también la utilización, la impresión de los cuadernos de votación. Eso es un tema que está tratando la Comisión Nacional de Primarias y creo que debe seguirse tratando con la misma independencia con la que ellos trabajan, porque ellos son un ente rector de la sociedad civil, que no debe ser controlado por los partidos políticos, porque además ellos vienen de la sociedad civil en sí misma, sin ningún tipo de militancia partidaria. Pero para nosotros sí hay un tema que es esencial y que tiene que ver con el resguardo de la confidencialidad de los datos del elector, justamente para evitar cualquier tipo de mecanismo de control social. Y lo segundo, que ha sido una exigencia de Encuentro Ciudadano, tiene que ver justamente con el hecho de que un venezolano que no está en nuestro país tiene exactamente los mismos derechos y tiene ese derecho también de participar en la elección de la persona que cree que debe conducir los destinos de Venezuela. Nos queda muy poco tiempo, lamentablemente. ¿Cómo trabajaría Encuentro Ciudadano para tratar la corrupción, conociendo todo lo que está pasando y lo que ha pasado en las últimas horas con Petróleos de Venezuela? Mira, hay un tema de transparencia que es importante en nuestro país. Es insólito que en Venezuela siga habiendo estos hechos de corrupción que no son nuevos, que vienen denunciándose desde hace mucho tiempo, pero además cuando tú ves que hay miles de empleados públicos, de jubilados, de pensionados, de maestros, en la calle protestando, exigiendo salario digno, y según la prensa nacional, según la prensa escrita que queda Últimas Noticias, reseñaba supuestamente la pérdida de cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Cuántos sueldos y salarios se podían haber pagado solamente en un año a los cerca de 9 millones de venezolanos que dependen de la administración pública en el país? La transparencia es esencial en cualquier gobierno, y esa transparencia que pasa por la rendición de cuentas y que pasa por tener las cuentas abiertas a la nación es esencial en cualquier gobierno democrático que además quiera, repito lo que te decía antes, estar al servicio de la gente y no servirse de la gente. Para despedirnos, en una frase porque no hay tiempo para más, ¿puede haber unidad o cómo se puede construir una unidad en una oposición convulsionada? La unidad la va a construir la gente el 22 de octubre eligiendo a su candidato o a su candidata para la presidencia en el proceso de elecciones primarias. Esa candidata que quiere unir a Venezuela aspiro a ser yo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Delsa Solórzano, presidenta del Partido Encuentro Ciudadano y candidata a las elecciones primarias de oposición. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina